ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo muy Washington, bien. yo en Nueva York, yo ¿no? en Washington. Sí, pero tú con catarro, Sí. yo sin él. Bueno, ya no tengo casi nada, me queda un restillo ahí en la garganta, pero ya estoy bien. Me han dicho que estás viviendo la vida que te gustaría vivir, es decir, en Nueva York sin trabajar. Sí, exacto, estoy viviendo una vida de rico en casa de un amigo, que es el que me soporta estos días, y nada, estoy no viviendo la vida del turista, que encima es cansada, sino que estoy simplemente descansando, paseo mucho, he hecho algunas compras, compré vaqueros, porque en España son mucho más caros. Aquí están casi a mitad de precio. Todavía estamos ahí, Ramón, de verdad. Sí, yo soy un poco maruja en estas cosas, ¿eh? Venga, vamos a empezar. Came in from the city, walking to the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Love just Pues like dado que estamos los dos a este lado del Atlántico, aunque separados por unos cuantos kilómetros todavía, vamos a hablar de un político que ha embelesado a medio mundo, que es guapo, que es joven, que es deportista, que es líder de un partido liberal y que acaba de convertirse en el segundo primer ministro más joven de la historia de su país. Es Justin Trudeau, que es el nuevo primer ministro de Canadá. Sobran los motivos por los que está dando mucho juego. Cuéntanos quién es Trudeau, Ramón. Bueno, es un joven liberal de unos 43, casi 44 años. Es hijo de Pierre Trudeau, que ya se fue primer ministro de Canadá, y de Margaret Trudeau, que todos la recordaremos por un icono hippie y pop. Se separaron, el padre tuvo... Es una familia con mucha relación con Estados Unidos, porque el padre tuvo una historia con Barbara Streisand y la madre tuvo una historia también con varios actores e incluso con algún político de la familia Kennedy, Ted. Él es un hombre que se dedica al boxeo, que lleva un tatuaje de un cuervo en el hombro izquierdo, que hace el payaso, que es muy desinhibido. Es lo contrario de lo que esperábamos de un político. Ya ha arrasado en las elecciones, sobre todo gracias a Quebec, porque él es uno de los políticos canadienses que cree en el bilingüismo y en el federalismo. Hay que decir que de todos los Kennedy de la familia, tener un affair con Ted es de lo único que no se puede presumir, ¿eh? Trudeau ha acabado con la era del conservador Stephen Harper, que ha gobernado durante los últimos 9 años. En apenas 72 días, el Partido Liberal pasó de estar el último en las encuestas a lograr, ¿cuánto? Un 40% de los votos, ¿no? Sí, ha conseguido, de hecho, 184 de los 338 escaños del Parlamento. Ha ganado, incluso pulsó a Tom McClellan, que es el líder del partido izquierdista, el Nuevo Partido Democrático, que partía en principio como favorito. Los conservadores basaron parte de su campaña en la juventud de su rival, del que dijeron hasta la saciedad que no estaba aún preparado para ser primer ministro, y logró poner el foco en una serie de cuestiones fundamentales. ¿Qué cuestiones? Sí, Trudeau ha sido muy hábil porque, por ejemplo, es un defensor de que existe el cambio climático, que aparte que puede haber un cambio climático natural, pero que en este caso se une de una forma muy clara a la mano del hombre. Hay un estancamiento económico en Canadá y él propone también un cierto impulso. La lucha antiterrorista, él, por ejemplo, es favorable a acoger refugiados sirios, y después no lo tiene tan claro con el acuerdo comercial transpacífico, que algún día deberíamos hablar, porque si este acuerdo es tan bueno para todos, no sé por qué es tan secreto. Sí, ya hablamos de ello hace un par de semanas con nuestros ex corresponsales. Vamos a saludar a Julio César Rivas, que es corresponsal de la agencia EFE en Canadá. Nos atiende desde Toronto. ¿Cómo estás, Julio César? Buenos días. Buenos días, Javier. Decía Ramón que el índice de participación ha sido elevadísimo. Después de 2 legislaturas conservadoras, los canadienses han pedido definitivamente un cambio. ¿Tú crees que ese sentimiento anti-Harper ha estado más vivo que nunca? Sí, definitivamente. Toda
toda la antipatía que Harper ha acumulado en los últimos años, especialmente en los 4 últimos años, porque hay que recordar que hasta 2011 había estado gobernando en minoría y había tenido que estar, en cierta manera, estaba controlado, pero desde que en 2011 ganó con mayoría absoluta y había soltado todas sus políticas y sobre todo su personalidad, su forma de hacer política, había creado una antipatía feroz, hasta el punto que el 70% de la población quería un cambio, no quería que volviese Harper al poder, y eso ha sido lo que ha posibilitado la amplia victoria del Partido Liberal y de Justin Trudeau. Que ha habido también muchas burlas hacia Trudeau y ha habido una campaña sucia, pues indicando sus debilidades, su pasado juvenil, no sé, es un poco su perfil loco, ¿no? Sí, bueno, el tono de la campaña contra Trudeau desde el campo conservador ha sido en ese sentido bastante sucio, infantil en muchos casos. Por ejemplo, como sabéis, Harper se ha negado a nombrar su apellido durante toda la campaña electoral, simplemente se refería a Justin, negándole prácticamente el nivel de político y de estar al mismo nivel que él. Ha habido ataques contra su madre, y por supuesto contra su padre, Pierre Trudeau, aquí en el oeste, y sobre todo los conservadores odian profundamente. Ha sido en ese sentido una campaña bastante sucia para los estándares canadienses, y que al final se ha demostrado que no ha pagado para nada ningún rédito a los conservadores. A los estándares canadienses. Hay que recordar que mucha gente considera que Canadá es como Estados Unidos, pero en amable. Además, siempre piden disculpas por aquello que hacen. Así que este Justin es el segundo Justin más famoso de Canadá, después de Justin Bieber. Igual que en este otro, ¿las redes sociales han influido algo? Sí, han influido, pero vuelvo a repetir que más que nada por la pasión que existía en contra de Harper. Es decir, las redes se han convertido en un altavoz que ha multiplicado la negatividad que Harper ha querido imbuir a la campaña electoral, más que la capacidad de los liberales de utilizar los medios de comunicación. Es decir, de forma casi espontánea, la población, a través de las redes sociales, han ido rebatiendo uno por uno todos los tópicos y todas las burlas y todos los ataques que Harper ha querido lanzar contra Justin Trudeau, por ejemplo, o contra la propia esencia, lo que muchos consideran la esencia de Canadá. Por ejemplo, en la última fase de la campaña, el Partido Conservador puso en práctica una campaña para denunciar lo que ellos llamaban prácticas barbáricas en el país, con una línea telefónica donde prácticamente un vecino puede denunciar a otro vecino simplemente porque tiene unas prácticas culturales que se consideren barbáricas. Eso rápidamente fue tomado por las redes sociales, ridiculizado y disparado como un boomerang contra los conservadores. Julio César Rivas es corresponsal de la agencia EFE en Canadá, nos ha hablado desde Toronto. Un abrazo, Julio César. Muchas gracias. Sabes, Ramón, que cuando la gente se abochorna de Justin Bieber, aquí siempre te dicen, cuidado, que es canadiense, no es nuestro. Sí, aquí de Canadá solo se acuerdan cuando viene el frío, que dicen que siempre es culpa de los canadienses. Exacto. Oye, hablamos un poco de política americana. Tenemos al vicepresidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que ha anunciado por fin esta semana que no se va a presentar a las elecciones presidenciales de 2016. La noticia, obviamente, deja a Hillary Clinton como virtual ganadora de la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Hablamos un poco de los motivos de la retirada, Ramón. Sí, bueno, él dice que no le ha dado tiempo preparar la campaña. Se traduce que no ha conseguido el dinero necesario para poder presentarse. Él ha estado jugando todas estas semanas con un silencio calculado que ha desatado un montón de especulaciones, y la verdad es que él tenía bastante pocas posibilidades. Es un político que aquí no goza de un prestigio
desprestigio total. Yo recuerdo cuando vivía aquí en Estados Unidos en los años 80, tuvo algún problema con su currículum. Después está el caso del juez Thompson, que tuvo una acusación de acoso sexual contra una de sus ayudantes. Biden era el presidente de aquella comisión, no sé si recordarás, Anita Hill me parece que se llamaba, y Biden tuvo ahí una actuación bastante deplorable, con lo cual ahí había munición gruesa contra él, que hubiera por su trato con las mujeres y sobre todo con los afroamericanos. Bueno, y con muchas otras razones, ¿no? Es un tipo muy peculiar, con muchas desgracias familiares, por cierto, en su vida. Es un hombre que durante sus 36 años de senador, profesional, digamos, sabes que cogía el tren todos los días desde Wilmington, en Delaware, hasta Washington, que son 2 horas. Le llamaban el senador Amtrak, el senador Renfe, que es como se dice aquí, ¿no? Y luego están sus meteduras de pata. Sí, después es un tipo, como decías, que bueno, es un político de estos de pasillo de toda la vida del Senado, que es un hacedor de leyes. De hecho, también, aunque tiene esta mancha en su pasado con el caso de Thompson, del juez Thompson, que además es muy, muy conservador, él luego sí ha participado de muchas leyes sobre igualdad de la mujer y demás, pero es más un político de estos que trabaja muy bien desde la segunda fila, como vicepresidente ha hecho su papel, y creo que es su tope. Y él, no sé, él seguramente quería, y sobre todo los demócratas, como comentábamos el otro día, los demócratas tienen miedo de la única baza, que Hillary sea su única baza y que al final pase algo que les deje sin candidato. Claro. Es un chico de clase media que un día decide que quiere triunfar y llegar a lo más alto y ser presidente de su país. Siempre ha estado ahí, muy cerca del poder y tocándolo con las manos, porque también él fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en varias ocasiones en el pasado. Queríamos hablar un poco de lo que es quizá el egocentrismo personal que llega a hacerte pensar que tú puedes ser presidente de un país. Queríamos hablar de esto con Miguel Ángel Pérez, que es psicólogo y director del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, buenos días. Hay muy pocas personas que pueden llegar a lo más alto en política. ¿Estamos hablando de una cuestión de vocación o también de egocentrismo y de ansia de poder? Bueno, pues lo que se sabe sobre la motivación de muchos de los líderes políticos o empresariales, ciertamente tiene que ver muchas veces inicialmente con una vocación que perfectamente puede ser de servicio, ¿no? O por lo menos vinculada a sus intereses más personales, a sus actitudes morales, pero sí que es verdad que en la evolución a veces esa motivación, que podría tener un origen más de afiliación, por decirlo de alguna manera, de dar servicio a los demás, de vincularse a los demás, pues va cambiando y va girando, y a veces se ve superada por una motivación que ya tiene más que ver con el poder, con el ansia, con las ganas de poder conseguir cosas también, ¿no? Y entonces digamos que la motivación de logro y la motivación de poder, las ganas de conseguir cosas, las ganas de influir en los demás, acaba superando las ganas de vincularse a los demás, por decirlo de alguna manera. Después hay una especie de tipo político, digamos, comodín, que tiene que reunir una serie de virtudes o de defectos, y si te sales de ese personaje, pues lo tienes muy difícil. Estábamos hablando antes del nuevo primer ministro de Canadá, que se sale completamente de los moldes. Sí. Es difícil ser uno mismo si aspiras a ser presidente de algo. Yo supongo que la dificultad no va a ser tanto ser uno mismo, sino saber qué partes de la identidad compartes con los demás, qué partes de tu identidad, de tu forma de entenderte a ti mismo, compartes con los demás y cuáles no. O sea, no creo que la postura, o incluso como coloquialmente dice ahora la gente joven, el postureo, pues sea algo fácil de mantener en el tiempo. Es decir, al final seguramente una parte de la que muestran pues sí que verdaderamente la sienten como suya, ¿no? Y seguramente pues quizá el ejemplo del nuevo primer ministro, ¿no?, de Canadá, pues parece que va más en esa dirección y se ve claro, pero seguramente otros que dan una imagen mucho más seria o más políticamente correcta, probablemente les gusta también tener esa parte, ¿no? Y eso les permite mantenerlo. Si no, es muy difícil sostenerse en el tiempo con una postura y una actitud específica si no la vives como parte de ti. Miguel Ángel Pérez es psicólogo y director del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela. Te lo agradezco mucho, Miguel Ángel. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Está bien que se estudie esto de la psicología de los líderes políticos en las universidades, aunque yo creo, Ramón, que para gente como, yo qué sé, pues como Durán y Lleida, por ejemplo, habría que hacer una cátedra aparte, ¿no? Bueno, habría que hacer dos, una por Durán y otra por Lleida, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Oye, el domingo que viene los dos en Madrid, ¿vale? Un abrazo. Sí, los dos en Madrid, un buen viaje.